Capítulo 1. Un profundo escalofrío envolvió a Fushiguro Megumi mientras se hundía aún más en el vacío negro. Se sentía como si estuviera sumergido en un océano helado, y solo el latido de su corazón resonaba en el silencio. ¿Dónde estoy? El pánico crecía en su interior mientras luchaba por recordar cómo había llegado allí. Sus sentidos se sentían entumecidos como si nunca hubieran existido, dejándolo vagar sin rumbo en la oscuridad vacía. Los recuerdos pasaban por su mente, dispersos, fragmentados, escapándose como arena, excepto uno. Tsumiki. Ella acababa de entrar a la colonia y estaba a punto de retirarse. No, eso no estuvo bien. Sus ojos se abrieron de golpe. Un jadeo escapó de sus labios al sentir el aire fresco llenar sus pulmones, revitalizando su cuerpo, antes inmóvil. Parpadeando ante la claridad, se encontró bajo un cielo abierto, rodeado de un bosque bañado en tonos carmesí. Tsumiki, su voz sonó áspera y descuidada. Un gemido escapó de sus labios al incorporarse, con las extremidades pesadas mientras sus sentidos se despertaban lentamente. El mundo a su alrededor parecía atrapado en un otoño eterno. Cada elemento del paisaje parecía teñido del mismo rojo intenso, desde la savia brillante que goteaba por la corteza de los árboles hasta la espesa alfombra de hierba bajo él. Itadori, Kurusu y yo estábamos en el tejado. Tsumiki sintió que se le encogía el estómago cuando el recuerdo volvió de golpe, como agua fría que lo rociara de golpe. Bien, alguien se había apoderado de su cuerpo y lo había engañado. Los había engañado a todos. Yorozu, siseó Megumi con los dientes apretados mientras sentía que su cuerpo temblaba. Había sido estúpido. Negligente. Debería haber comprendido que existía la posibilidad de que ella hubiera sido una jugadora encarnada todo este tiempo. Si lo hubiera sabido, podría haber. Megumi dejó que su cuerpo se encorvara, como si le hubieran cortado las cuerdas. No sabía qué habría hecho incluso si lo supiera. ¿Acaso seguía siendo su hermana? Respirando hondo, se puso de pie, flexionando los dedos mientras se revisaba las heridas. Necesitaba moverse. Necesitaba localizar a Itadori y Kurusu de inmediato. En cuanto a Tsumiki, se le encogió el corazón al pensarlo. Encontraría la manera de liberarla del parásito que se había apoderado de ella. En todo caso, Ángel y su técnica podrían ser su última esperanza, por muy arriesgado que fuera. Observando su entorno, se esforzó por determinar dónde estaba, lo que lo frustraba. Se encontró en un pequeño claro, rodeado por un denso bosque. Un bosque como este no se encontraba dentro de la colonia de Tokio, que él supiera. «Kogane», gritó Megumi. Su voz resonó por el bosque, pero el Shikigami no respondió. «Kogane», gritó de nuevo, con voz más desesperada. Aún así, permaneció solo. Megumi frunció el ceño al reexaminar su situación. Consideró la idea de retirarse de alguna manera de los juegos de sacrificio antes de descartarlos. Se suponía que Ichichi ocuparía el lugar de Tsumiki. Ese había sido el plan. Pero Megumi no recordaba haber usado la regla él mismo, y con la repentina revelación de Yorozu, sabía que jamás habría huido. Cerró los ojos, intentando percibir cualquier energía maldita en la zona. Pero no había nada, solo su propia firma. Eso era extraño. También demostraba que él tampoco estaba en un dominio. Algo que debería haberle resultado evidente al despertar. Tras un instante, abrió los ojos y observó su entorno con más atención. Aunque fuera el único hechicero presente, debería haber sentido la energía maldita a su alrededor. Al fin y al cabo, la energía maldita provenía de emociones negativas y persistía por todas partes, aunque solo fuera en pequeñas trazas. Sin embargo, no había nada a su alrededor, lo que lo dejaba ciego a su entorno. Era como si uno de sus sentidos se hubiera desvanecido de repente. En ese momento, oyó un suave crujido de hojas tras él. Su mirada se fijó rápidamente en un par de orbes rojos brillantes que surgían de la maleza en sombras. Lentamente, una figura corpulenta emergió del follaje, encorvada sobre sus 4 patas, mientras lo acechaba. Era un lobo. No, llamarlo lobo sería una falta de respeto a la bestia. Era casi tan alto como él, con piel y pelaje negros por todo el cuerpo. Su cabeza estaba cubierta de placas de hueso pálido, mientras que espolones calcificados similares sobresalían de su espalda y extremidades. Acechaba con una mezcla de movimientos lobunos y simiescos, mientras 2 más de su especie salían lentamente de entre los arbustos, gruñendo mientras observaban a Megumi con furia malévola. Lo peor de todo era que no percibía ni una gota de energía maldita en ninguno de ellos. Estos no eran espíritus malditos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué eres? Ellos cargaron.
Megumi juntó sus manos formando una sombra familiar de perro. Perro divino. Totalidad. Su sombra se estiró y expandió, elevándose mientras una figura tomaba forma en su interior. Perro divino. Totalidad emergió, de pie a su lado. Era más alto que él y tenía una constitución similar a la de la bestia frente a él, aunque más parecida a la de un lobo. El Shikigami cargó hacia adelante, interceptando a una de las bestias negras. Megumi se agachó y buscó en su sombra, extrayendo una espada vendada de doble filo de sus profundidades. Una energía maldita lo inundó, llenándolo de poder mientras la segunda bestia se abalanzaba sobre él. Su cuerpo se retorció, esquivando justo a tiempo para que su enorme garra se deslizara hacia su derecha. Con un movimiento rápido, alzó su espada, cortando limpiamente la extremidad de la bestia. Esta se tambaleó, aullando de dolor, mientras Megumi le clavaba el pomo de su espada en el hombro, obligándola a caer al suelo. Al oír pasos rápidos detrás de él, miró hacia atrás a tiempo para ver a la tercera bestia a punto de abalanzarse, con los ojos ardiendo de rabia salvaje. Megumi se hundió en su sombra, haciendo que la bestia lo esquivara por completo. Al estrellarse contra el suelo, él salió de la sombra corriendo, saltando sobre su lomo mientras le hundía la espada en el cuello. La bestia emitió un último gruñido antes de desplomarse, sin vida, bajo él. Al darse la vuelta, Megumi vio a la segunda bestia luchando por levantarse, debilitada por la falta de un brazo. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el equilibrio, una garra peluda le atravesó el pecho por detrás, acabando con su vida al instante. Detrás de la bestia caída estaba Totalidad, con los ojos brillantes, lista para más. Megumi desenvainó su espada y la inspeccionó, encontrándola extrañamente limpia. Su mirada se desvió hacia las bestias muertas, una neblina negra que se arremolinaba en el aire mientras sus cuerpos desaparecían lentamente. Se desvanecieron como espíritus malditos, pero aún no había rastro de energía maldita. Tampoco parecían shikigamis ni cadáveres malditos, lo que lo dejaba con una persistente incertidumbre sobre lo que acababa de enfrentar. ¡Au! Megumi entrecerró los ojos al girarse hacia el origen de los aullidos. Resonaban por el bosque, creciendo en número e intensidad. Aunque estas tres bestias con aspecto de lobo eran relativamente débiles, quizá de semigrado 2, no quería enfrentarse a una posible horda de ellas. Megumi maldijo mientras dejaba caer su espada, permitiendo que se hundiera nuevamente en su sombra mientras desinvocaba a Totality. Levantó sus manos, ahora libres, formando un gráfico de sombras cruzado y abierto. Nue. Su sombra se alzó de nuevo, tomando la forma de un gran búho rojizo. La electricidad crepitó en su cuerpo, desvaneciéndose al girar su cabeza enmascarada hacia Megumi. Lentamente, se agachó, permitiéndole subirse a su lomo. Dudó, reacio a surcar los cielos y convertirse en un blanco fácil, pero la urgencia de la situación no le dejó otra opción. Vamos, instó Megumi, dándole a Nue una palmadita alentadora. Sin perder tiempo, Nue batió sus alas con fuerza, despegando con una ráfaga de velocidad mientras se alejaba. Mientras ascendían, Megumi miró hacia atrás y vio a un grupo más grande de bestias emergiendo en el claro. Entre ellas había una bestia mucho más grande, parecida a un lobo, con un cuerpo mucho más blindado con placas óseas. Sin embargo, lo más alarmante fue la inquietante inteligencia que brillaba en sus ojos mientras observaba su retirada. ¿Un líder de manada?, murmuró Megumi. Entonces, el líder podría ser de semigrado 1 o de grado 1. ¿Qué demonios son estas cosas? Megumi instó mentalmente a Nue a volar más alto y más rápido, para que la manada no los siguiera a pie. Mientras Megumi observaba su entorno, la inmensidad del bosque desconocido se hizo evidente. Se extendía infinitamente en todas direcciones, como una extensa alfombra roja entre imponentes montañas y escarpados acantilados. A lo lejos, apareció un atisbo de civilización, aunque demasiado distante para alcanzarla rápidamente. En el horizonte opuesto, vislumbró el destello de un océano. A pesar de esta vista, ninguna de las barreras de la colonia se podía ver por ningún lado, sin mencionar el hecho de que ni siquiera reconocía dónde diablos estaba. TSK, ¿dónde estoy? Megumi frunció el ceño, con un nudo en el estómago al sospechar que ya ni siquiera estaba en Japón. Busca a Itadori Kurusu, le ordenó a Nue con una voz urgente. Los minutos transcurrían lentamente, alargándose hasta convertirse en 7 largas horas. Este era el tiempo más largo que Megumi había volado en Nue de forma continua. El desgaste de su maldita energía y cordura se intensificaba a cada momento. Normalmente no se habría sentido tan agotado solo por volar, pero no era lo único que estaba en el aire.
Durante su vuelo, había notado grandes bestias aladas surcando el aire, carentes de energía maldita, al igual que los lobos. Lo obligaban a esconderse en las nubes de vez en cuando hasta que lo superaban. Además de haber invocado totalidad antes, sus reservas estaban a punto de agotarse. En el mejor de los casos, tenía 2 o 3 horas más antes de vaciarse, cayendo del cielo en caída libre. Y a pesar de todo, no encontró ni rastro de Itadori ni de Kurusu, y mucho menos de otros humanos cerca. La distancia a la civilización era menor, pero aún lejana. Dudaba que pudiera llegar a la ciudad, y dudaba aún más que pudiera sobrevivir en el bosque con sus reservas agotadas. Sin embargo, 20 minutos después, algo llamó su atención a nivel del suelo, a unos cientos de metros de distancia. Justo detrás de una montaña, las vías del tren serpenteaban a través del paisaje, y no muy lejos, pasaba un tren retumbando, más grande que cualquier tren que hubiera visto antes, con cada vagón del tamaño de una casa. Tras una decisión instantánea, Megumi decidió seguir el tren. Por fin le daría un respiro de volar y una posible ruta a la ciudad. «Síguelo», ordenó. Nue se lanzó desde el aire con una ráfaga de velocidad mientras se acercaban al tren, apenas logrando mantener el ritmo. Al acercarse, entrecerró los ojos para observar mejor. El vagón trasero al aire libre mostraba cicatrices de destrucción, como si allí se hubiera librado una batalla. ¿Lo hizo un espíritu maldito? No, no hay rastros de energía maldita en el tren. Quizás una de esas bestias. Forzando la vista para evaluar los daños, finalmente distinguió algo extraño en el carruaje. El amplio y plano carruaje estaba lleno de cajas y cables dispersos, y encaramada en uno de ellos había una niña. Estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, pero ver a otro humano era mejor que nada. Mientras se acercaba, a unos 50 metros en el aire, la niña giró la cabeza y su mirada se fijó en él como si sintiera su presencia en el aire. En un instante, el aire estalló con el estallido de disparos, y las balas pasaron zumbando junto a ellos. Nue dejó escapar un grito de dolor cuando algunos proyectiles impactaron en su cuerpo. Los impactos apenas fueron lo suficientemente fuertes como para matar a su Shikigami, pero Megumi no quería arriesgarse a que un disparo afortunado los eliminara. Da una vuelta y sumérgete. Nue batió sus alas con fiereza, zigzagueando por el aire mientras esquivaba las balas lo mejor que podía, acercándose al tren. Mientras Nue flotaba sobre el vagón, Megumi lo soltó y se lanzó de pies hacia el tren, mientras el suelo se elevaba a su encuentro. Más cerca. Apretó los dientes, con la adrenalina corriendo por su cuerpo mientras apuntaba hacia una sombra. Justo antes del impacto, se zambulló entre las sombras, evitando por poco la dolorosa caída. Su corazón latía con fuerza al resurgir de una sombra cercana, refugiándose tras una caja mientras las balas lo seguían. Era un riesgo mayor del que le habría gustado correr. «Dejen de disparar. No soy un enemigo», gritó Megumi en japonés, con voz aguda y urgente. Los disparos cesaron abruptamente. «¿Quién eres?», gritó una voz femenina en inglés. Megumi parpadeó, sorprendida. «¿Inglés? No se lo esperaba». Gojo había insistido en aprender el idioma, afirmando que le sería útil algún día. En aquel momento, Megumi puso los ojos en blanco, pero ahora le agradecía en silencio. «No soy un enemigo, solo quería descansar en el tren», gritó Megumi a la chica, con un inglés ligeramente acentuado. Hubo un momento de silencio. «Todavía puedo ver el grim que tienes en el aire. Haz que desaparezca», gritó la niña. «¿Grim?», repitió Megumi en voz baja. No reconocía ese término. En cuanto a la chica, ya sospechaba que podía ver su Shikigami a pesar de que él no percibía ninguna energía maldita en ella, pero escuchar la confirmación era otra cosa. ¿Era una hechicera? No, quizás era como Maki. Echando un vistazo al aire, vio a Nue flotando lejos del tren, manteniéndose hábilmente fuera de la línea de fuego de la chica. Megumi habría preferido no desinvocar a Nue, ya que eso lo dejaría sin un plan de contingencia, pero dudaba que la chica aceptara otro compromiso. Aún así, eso no significaba que iba a quedar completamente indefenso. «Sapo», dijo, apenas por encima de un susurro mientras formaba un nuevo signo con la mano. A su lado, las sombras se arremolinaban y se fusionaban formando un gran sapo verde con el estómago pálido. Apenas se ocultaba tras las cajas de la chica. Sapo era una de sus invocaciones más rentables, pero aún así sentía que sus reservas se reducían considerablemente. A mi señal, retira el arma de la chica. Le dio una orden mental a Toad. El sapo asintió con la cabeza. «Bien», Megumi le gritó a la chica.
Soltó a Nue y observó cómo se transformaba en una sustancia viscosa negra que giraba en pleno vuelo antes de desaparecer por completo. ¿Es eso suficiente?, preguntó, intentando evaluar su reacción. Sí, su voz vaciló. Ya puedes salir. Pero mantén las manos en alto. Con movimientos cuidadosos, se puso de pie y enfrentó a su posible tirador, evitando cualquier movimiento brusco al salir de su escondite. Aunque expuesto al descubierto, mantuvo su energía maldita encendida mientras caminaba frente a Toad. Si ella podía ver a Nue, existía la posibilidad de que pudiera sentir a Toad. Necesitaba que sus ojos solo se fijaran en él. Megumi se tomó un momento para observar verdaderamente a la niña. Vestía de blanco y negro. Camisa y pantalones cortos blancos, chaleco y leggings negros. Un lazo negro le adornaba la cabeza, fundiéndose con una oscura melena que le caía por la espalda. Sus penetrantes ojos ámbar seguían cada movimiento de él mientras apuntaba con su arma, una hoja negra unida a una pistola, amenazadoramente inclinada hacia ella en lugar de apuntar hacia afuera. ¿Quién eres? ¿A dónde se fue ese Grim?, preguntó, con su arma firme. Dudó, sin saber cuánto revelar. Zenin, mintió Megumi. Aunque no era un verdadero Zenin y no los apreciaba, ahora era el líder del clan. Si ella era hechicera o sabía algo de brujería, podría usar ese título en su beneficio. No es un Grim y lo desinvoqué, respondió Megumi, manteniendo un tono firme. ¿Eres un invocador?, preguntó con escepticismo escrito en todo su rostro. En cierto modo, sí. La chica frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? ¿Te envió el SDC? ¿Vale? ¿Adam? ¿Adam? No conozco a ningún Adam y no soy del SDC ni de Vale, respondió con cautela, grabando los nombres mentalmente. Parecía que ella tampoco reconocía a Zenin. Solo necesitaba un lugar para descansar del vuelo, y el tren me pareció un buen lugar, dijo con sinceridad. ¿Eso es todo? Su arma se inclinó ligeramente. Estaba planeando tomar el tren de regreso a la civilización, añadió Megumi. ¿Cuál es tu razón? Me perdí en el bosque y necesito encontrar la manera de volver. ¿Qué pasó aquí?, replicó, esperando que ella respondiera a sus propias preguntas. Dudó, con la mirada vacilante. Fue atacado. Estaba cerca para ver qué pasaba y lo detuve. Megumi arqueó la ceja ante sus palabras. No estaba siendo del todo sincera sobre lo que había pasado. Podría haberle creído si le hubiera dicho que era guardia, pero por casualidad estaba allí para detener un ataque en medio de la nada. El atisbo de inquietud en su expresión solo acentuó sus sospechas. La pregunta ahora era si ella representaba un peligro para él o no. Y con la evidencia que lo rodeaba, Megumi quería controlar la respuesta a su pregunta. Sapo, ahora. Ante su orden, Toad entró en acción, saltando sobre las cajas con sorprendente agilidad. Desplegó la lengua, arremetiendo contra el arma de la chica, antes de intentar arrebatársela. La chica luchó por mantener su agarre, con ambas manos tensas contra la incesante atracción del Shikigami. Había querido que Toad le arrebatara el arma a la chica con facilidad, pero parecía que era mucho más fuerte de lo que esperaba. Sin embargo, este pequeño momento de distracción fue todo lo que Megumi necesitó. Acortó la distancia en un instante, deslizándose hasta el suelo mientras le propinaba una patada certera para derribar a la chica. La chica cayó, soltando su arma, pero logró sujetarse con una mano y dar una voltereta mientras Toad se la tragaba entera. Ahora estaban a 4 metros de distancia, con las miradas fijas en un tenso punto muerto. Su rostro reflejaba ira e incredulidad, mientras que la expresión de Megumi permanecía tranquila. Ya no tienes tu arma. Ríndete y entrégate, advirtió Megumi. La chica adoptó una postura de combate, frunciendo el ceño. Ni hablar. Ambos permanecieron en silencio mientras se observaban, buscando debilidades que explotar y planeando sus ataques. Megumi sabía que él tenía la ventaja por ahora, pero existía la posibilidad de que pudiera cambiar la situación por completo. Logró defenderse de Toad por un momento y aún así logró escapar después de que la derribé. Hábil, fuerte, y aún sin rastro de energía maldita. Era como si se enfrentara a Maki. Un pensamiento que no le inspiraba precisamente confianza en una pelea cuerpo a cuerpo. Una energía maldita circuló rápidamente en su interior cuando Megumi se adelantó, acortando la distancia mientras él lanzaba 2 rápidos golpes a su rostro. Ella esquivó uno con facilidad, y el segundo lo paró con un brazo. Ella contraatacó con rapidez, lanzando una patada circular hacia su costado, obligándolo a levantar un brazo para defenderse. Megumi gruñó ante la fuerza, sin esperar lo fuerte que sería en realidad.
Antes de que pudiera recuperarse del todo, su puño izquierdo se dirigió hacia su cabeza. Megumi se giró, y el puñetazo rozó su rostro cuando él se puso en guardia. Su propio brazo le impidió ver su izquierda mientras él contraatacaba con un golpe seco en el costado. Absorbió el golpe con un respingo, antes de extender el codo hacia afuera, obligando a Megumi a retroceder un paso. Al mismo tiempo, extendió la mano libre tras su espalda y sacó una funda negra. Sus instintos gritaban peligro mientras ella le cortaba la cara en un arco ultra rápido. ¡Mierda! Megumi se agachó justo a tiempo, y la espada cortó el aire. No esperaba que su vaina fuera otra espada. Rápidamente rodó hacia un lado cuando su siguiente ataque estuvo peligrosamente cerca de derribarlo. Ella continuó su ataque, fallando por poco cada vez, lo que lo obligó a concentrarse por completo en la evasión. Un corte fue demasiado cerca y Megumi apenas reaccionó, atrapándole la muñeca antes de que la espada pudiera descender sobre su hombro. Antes de que pudiera soltarse, le clavó la rodilla en el estómago, obligándola a retroceder y ganando un respiro. Sin dudarlo, hundió la mano en la sombra bajo él, liberando su propia espada. La chica entrecerró los ojos sorprendida. Se abalanzó sobre él, su espada cortó hacia él como un rayo. El acero chocaba con el acero, saltando chispas al chocar. Por cada tajo que ella asestaba, él apenas podía pararlo. Y por cada estocada que él lanzaba, ella contraatacaba con una velocidad letal. Incluso armada, Megumi luchaba por mantener su velocidad abrumadora. Seguía siendo demasiado rápida para él, pero igual de hábil. Le recordó su lucha junto a Itadori y cómo debía concentrarse más en seguirle el ritmo. No puedo igualar su velocidad, pensó, apretando los dientes mientras otro golpe lo obligaba a ponerse a la defensiva. Necesito una oportunidad. Mis reservas son demasiado bajas para invocar algo útil, y no hay suficientes sombras aquí para usarlas. El enfrentamiento continuó, pero a medida que pasaba el tiempo, le resultaba más difícil defenderse de cada golpe. Necesitaba hacer algo decisivo, algo que le diera una oportunidad. Megumi se armó de valor al permitir que su espada le golpeara el brazo izquierdo, reforzándolo con toda la energía maldita que pudo reunir mientras dejaba de lado a los demás refuerzos. La hoja lo atravesó con fuerza, con un dolor abrasador que lo atravesó mientras la sangre brotaba a raudales, dejándola paralizada por un instante. Rechinó los dientes de dolor al apartar el brazo y agarró el antebrazo de ella, a pesar de su débil agarre. Aprovechando la sorpresa, le clavó el pomo en la cara. Una vez. 2 veces. Aturdiéndola con cada golpe mientras sus movimientos flaqueaban un instante más. Él creía que ya la tenía, pero, su figura se desdibujó, desapareciendo por completo de su vista, lo que lo hizo tambalearse hacia adelante mientras intentaba golpearla de nuevo. Antes de que pudiera recuperarse, sintió un impacto en la espalda, obligándolo a arrodillarse. Sapo. El Shikigami que se había escondido poco después del inicio de la pelea reapareció, con la lengua desenrollándose y envolviéndola alrededor del torso. Con un poderoso impulso, la lanzó por los aires. Antes de arrojarla al suelo con un fuerte golpe. Sin embargo, esto no la derribó por completo, pues rápidamente se puso de rodillas, cortando la lengua morada de Toad, obligando al Shikigami a retirarse. Pero la distracción le dio a Megumi la oportunidad que necesitaba. Se lanzó hacia adelante, sus miradas se cruzaron por un instante mientras blandía su espada en el estómago con todas sus fuerzas. El golpe no la atravesó, para su disgusto. El hechicero hacía tiempo que se había dado cuenta de que cualquier golpe que asestaba era bloqueado por una barrera invisible justo encima de su piel. A pesar de eso, la fuerza del golpe la levantó ligeramente del suelo, dejándola sin aire. Aprovechando el momento, Megumi soltó su espada, dejándola caer en su sombra mientras él la agarraba por la muñeca derecha con la izquierda. Su otro codo salió disparado hacia adelante, impactándola en la cara y desequilibrándola aún más al tocar el suelo con los pies. Antes de que pudiera reaccionar, él la golpeó en la muñeca, desarmándola de su hacha y arrojándola también a su sombra. La hoja desapareció al instante, engullida por la oscuridad. Entonces la jaló hacia adelante, arrojándola al suelo sobre su hombro. Sin embargo, su cuerpo se desdibujó una vez más, reapareciendo sana y salva sobre sus pies a unos cuantos metros de distancia. TCH. Megumi chasqueó la lengua. Lo que fuera que hubiera hecho para escaparse casi lo había arruinado si Toad no lo hubiera rescatado, y ahora se le escapaba de nuevo. Desarmados, los dos se enfrentaron, con la respiración agitada mientras se miraban fijamente, con los puños apretados. El brazo izquierdo de Megumi colgaba más bajo que el derecho mientras la sangre goteaba de su herida.
¿Aún puedes rendirte? Siseó Megumi entre dientes, haciendo circular su energía maldita por todo su cuerpo. Debilitar sus refuerzos para fortalecer su brazo era peligroso, sobre todo si no había logrado defenderlo. Ella miró su brazo, jadeando. Puedo decirte lo mismo. Todavía puedo usar el brazo izquierdo, aunque a duras penas. Ella ya no tiene su hacha. Ahora solo esperaba que le diera una mejor oportunidad que antes. Megumi entrecerró los ojos al ver su figura desdibujada, antes de inclinarse hacia atrás justo a tiempo para esquivar una patada que pasó zumbando junto a su rostro. Aprovechando el momento, se abalanzó para agarrarla, pero ella se transformó de nuevo en un borrón, saltando en el aire para asestarle una patada de hacha dirigida a su hombro. Giró el cuerpo hacia la derecha, esquivando el golpe por poco. Aún conserva su técnica. ¿Es un aumento de velocidad? No, si lo fuera, lo usaría de otra manera. Solo necesito descubrir cómo funciona. Lanzó un puñetazo hacia su cabeza al caer. El impacto le impactó en el rostro, provocando una sacudida en todo el cuerpo. Con el mismo movimiento fluido, desvió la mano y la agarró del cuello, con la intención de continuar el ataque. En cambio, se vio obligado a soltarla cuando ella contraatacó con una patada ascendente dirigida directamente a su barbilla, lo que lo obligó a retroceder justo a tiempo para esquivar el golpe. En esa fracción de segundo, su forma se volvió borrosa una vez más, convirtiéndose más en una sombra sólida de sí misma mientras su figura reaparecía agachada debajo. Dos formas. Ambas existiendo al mismo tiempo. Clones. Está creando clones para reposicionarlos. Megumi abrió mucho los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, ella le arrancó las piernas. Maldijo al caer, girando en el aire para esquivar un pisotón dirigido a su pecho. Se puso de pie de un salto, con los zapatos deslizándose por el suelo mientras intentaba recuperar el ritmo, solo para encontrarse con ella lanzándole una patada a la cabeza. En un instante, se hundió en su sombra, agachándose lo justo para que su pie pasara velozmente sobre su cabeza, mientras la ráfaga de aire le rozaba el pelo. Su mente corría mientras intentaba descifrar cómo derribarla, y decidió que necesitaba obligarla a usar su técnica y adivinar dónde reaparecería. No entendía cómo funcionaban el reposicionamiento o los clones, pero eso no significaba que tuviera que ser uno de ellos para atraparla. Acercándose, la agarró de la pierna y el brazo que la sostenían, levantándola sobre su hombro antes de derribarla. Su figura se volvió borrosa de nuevo. Sapo. En cuanto reapareció, Toad atacó, haciéndose notar de nuevo. A pesar de su lengua aún sangrante, atacó, atrapándole apenas el brazo izquierdo antes de tirarla al suelo con un brutal golpe. Antes de que pudiera reaccionar, Megumi la montó a horcajadas, sujetándole la muñeca derecha al suelo con la mano izquierda. Su mano derecha se hundió en las sombras, emergiendo con una espada que se cernía sobre su rostro. ¿Te rindes ahora? Megumi volvió a preguntar, con la respiración entrecortada. La chica se retorció, probando el agarre de Megumi, flexionando la mano libre como si debatiera otro movimiento. Pero la espada en su garganta era un firme recordatorio de la realidad. Apretó los dientes. Me rindo. Megumi retiró ligeramente la espada. ¿Responderás a mis preguntas, entendido? Ella asintió. ¿Quién eres y qué pasó con el tren? La chica dudó. Bebla que belladona. Yo y griega. Un aliado atacamos el tren. Él planeaba volarlo por los aires, pero tuvimos un desacuerdo. Corté el paso al vagón en el que iba para separarlo del resto del tren. ¿Quién es este aliado? ¿Volverá? Preguntó Megumi. Adam, y no. No lo hará, respondió Blake mientras ella desviaba la mirada, incómoda ante la pregunta. Su expresión, probablemente no sea mentira. Probablemente se separaron en malos términos. ¿Hay víctimas a bordo? Continuó. No, solo estaban los androides que destruimos. Su mirada se posó en la de él. ¿Androides? ¿Se refiere a marionetas como las de Mechamaru? Sintió que le iba a dar una migraña. ¿Por qué atacaste el tren? Porque la compañía Schneedust es dueña del tren, dijo con amargura. ¿Compañía de polvo de nieve? ¿Era el SDC que mencionó antes? ¿Una abreviatura? Los ojos de Blake se abrieron de par en par, incrédulos, y sus pupilas se dilataron. ¿No sabes qué son? Soy nueva por aquí, dijo Megumi con un desvío. ¿Dónde estamos exactamente y a dónde se dirige este tren? Blake dudó. Estamos en el bosque de otoño eterno. Nos dirigimos a Vale ahora mismo. Compañía Schneedust. Forever Fall. Vale. No reconozco ninguno de esos nombres. Megumi frunció aún más el ceño.
¿A qué distancia está Tokio de aquí? La expresión de Blake se iluminó con confusión. ¿Tokio? Repitió, frunciendo el ceño. Eso es, una ciudad. ¿Un asentamiento? Se le hundió el estómago. ¿Nunca has oído hablar de Tokio? Insistió, con voz firme a pesar de la inquietud que le invadía el pecho. ¿Japón? Volvió a intentarlo. Blake negó con la cabeza. No. ¿Está en otro continente? Oh. Dudó, observándolo con la mirada, como si intentara determinar si la estaba molestando a pesar de su posición actual. Los dedos de Megumi, inconscientemente, se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada antes de exhalar bruscamente. Eso era todo lo que necesitaba oír. No. Eso era lo máximo que podía soportar oír en ese momento. Necesitaba pensar. Basta, murmuró, obligándose a soltar la mano mientras deslizaba la espada hacia las sombras. Ninguna de sus respuestas le había aclarado el asunto. De hecho, solo afianzaron el temor que lo atormentaba en las entrañas. Blake exhaló temblorosamente. ¿Puedo soltarme ya? Megumi se sentó, todavía sujetándola con su peso, su expresión ilegible. No. Blake apenas tuvo tiempo de procesar la respuesta antes de dar su siguiente orden. Sapo. Trágatela. Ella parpadeó. Un ruido húmedo y sordo se escuchó detrás de ella. Blake se giró, su arco se movió mientras su mirada se posaba en el gran sapo que la miraba estupefacto y que estaba sentado justo detrás de ella. Parpadeó. Una vez. Entonces su boca se abrió de una manera antinatural. Espera. Sin dudarlo, Sapo se abalanzó sobre ella y la devoró por completo, metiéndola en sus fauces abiertas como si fuera un bocado poco cooperativo. Megumi finalmente se levantó, sin necesidad de sujetarla. Observó, sin impresionarse, cómo Sapo se quedaba sentado allí por un momento, con la garganta ligeramente abultada. Luego, con un fuerte y satisfecho trago, Blake desapareció por completo. Un único y apagado MMPH. Salió del interior del vientre del sapo. Megumi suspiró y se sacudió el polvo. Sapo, no la escupas. El sapo dio un respingo de satisfacción, como si acabara de terminar la mejor comida de su vida. Megumi giró los hombros y ya se alejó. Muy bien. Ahora a averiguar dónde diablos estoy. Detrás de él, Toa dejó escapar un fuerte y satisfecho eructo. Capítulo 2. Megumi estaba sentado en un vagón en penumbra. El traqueteo del tren llenaba el silencio mientras sus dedos recorrían la empuñadura de una de las armas de la chica. Se había quitado la chaqueta Gakuran, que ahora rodeaba firmemente su brazo herido, dejándolo solo con sus pantalones y la camisa blanca que llevaba debajo. La chaqueta estaba arruinada, pero siempre podría reemplazarla. Le dolía el cuerpo y sentía la mente agobiada. Había estado volando durante horas hacía poco, y sus malditas reservas de energía aún estaban lejos de estar llenas. El corte en el brazo era profundo, pero no le preocupaba desangrarse. Entre su propia resiliencia y la energía maldita que lo reforzaba, podría resistir. Pero sin Nieiri cerca, la curación tardaría. La hoja de la pistola se sentía ligera en sus manos, extrañamente equilibrada a pesar de la hoja en su lomo. No se parecía a ninguna arma o herramienta maldita que hubiera tenido en sus manos. La funda con la que ella luchó contra él, más afilada que cualquier otra cosa, ni siquiera encajaba en la hoja, y la extraña cinta que colgaba de la empuñadura solo aumentaba su confusión. ¿Qué diablos es esta cosa? ¿Te gusta mucho meterte con lo ajeno?, murmuró Blake, con la voz llena de irritación. La pequeña saboteadora del tren estaba atada a un poste cercano, con los brazos fuertemente atados a la espalda con correas improvisadas que él encontró, mientras sus penetrantes ojos ámbar seguían cada uno de sus movimientos. Megumi no se molestó en levantar la vista, con la atención aún fija en la extraña arma que tenía en las manos. No es que la estés usando, respondió, dándole la vuelta, intentando comprender su singular diseño. Blake entrecerró los ojos. ¿Te refieres a después de que tu sapo gigante lo robara? La miró fijamente. Parecía que te iba bien sin él. Casi me volaste la cabeza varias veces. Sus muñecas se tensaron contra las ataduras mientras tiraba ligeramente antes de mirarlo fijamente. Si no fuera por tu ataque sorpresa y ese maldito sapo. Parecía que aún no se había recuperado de haber sido tragada. Sapo hacía tiempo que había sido desinvocado después de que Megumi la atara, dándole tiempo para sanar su lengua. Megumi se encogió de hombros. Probablemente tengas razón. No iba a fingir lo contrario. Si Toad no le hubiera arrebatado el arma, dudaba que hubiera ganado.
La idea de enfrentarse a ella con ambas armas con pocas reservas no le hacía ninguna gracia. Aún conservabas ese truco tuyo. Esa técnica de clonación. Cuéntamelo. Blake se burló, negándose a responder. En cambio, lo observó con una mezcla apenas disimulada de frustración y enfado mientras él seguía manipulando su arma. Sintió un repentino clic bajo los dedos y el arma se movió. La hoja se desplegó, extendiéndose hasta convertirse en una larga katana con una guarda maciza, lo que hizo que Megumi parpadeara sorprendido. Ajustó su agarre al levantarla, examinando la transformación con una ligera inclinación de cabeza. El labio de Blake se curvó en una pequeña sonrisa a pesar de su frustración. No es solo una hoz, ¿verdad? Una hoz. Así que eso era antes. No sabía que pudiera hacer eso. Megumi lo movió de un lado a otro, sintiendo el peso en sus manos. Un arma transformable. Una pistola, una espada, una hoz y una cinta, una kusarigama. ¿De verdad la usas? Blake se burló. Claro que sí. Estaba ligeramente impresionado. No podía comprender cómo alguien podría siquiera manejar con eficacia un arma tan compleja. ¿Tiene nombre? Gamboa Shroud, resopló. Megumi asintió, antes de soltar el arma que cayó en su sombra para unirse a su funda, para gran disgusto de Blake. Volviendo su atención a su presencia, intentó de nuevo sentir algo, cualquier cosa, que pareciera energía maldita. Todavía nada. No tenía sentido. Por muy talentoso que fuera alguien, si se movía así, debía haber algún tipo de poder que lo respaldara. Maki tenía una restricción celestial, pero incluso ella tenía una pequeña gota de energía maldita en su... bueno, la tenía. La última vez que la vio, no tenía nada. Era invisible para el mundo del jiu-jitsu. Pero esta chica... Blake era una anomalía. Fuerte. Rápido. Y esa técnica suya no parecía usar energía maldita en absoluto. Sin embargo, tampoco era tan imponente físicamente como Maki, así que descartó la idea de que fuera una restricción celestial, por ahora. Quizás tenía una herramienta maldita oculta que ocultaba su energía. No sabía si una herramienta maldita como esa era siquiera conceptualmente posible. Megumi exhaló por la nariz. Eres sorprendentemente fuerte y rápido, murmuró mientras se ponía de pie. Pero no tienes ni una gota de energía maldita. Blake parpadeó. Su expresión cambió ligeramente. Sus ojos ámbar brillaron con confusión. Sigues diciendo técnicas y ahora energía maldita. Su voz perdió algo de agudeza. ¿De qué estás hablando? Megumi frunció el ceño. No estaba de humor para juegos. No te hagas la tonta. Explícate. Dio un paso adelante, agachándose frente a ella, con la mirada fija. Blake se recostó, desconcertado. No tengo ni idea de qué estás hablando. Megumi apretó la mandíbula mientras él observaba su expresión. Hasta entonces, había podido interpretarla bastante bien. No mentía. Jujutsu, espíritus malditos, técnicas malditas, zenin, rojo, kamo, restricción celestial, los enumeró, observando cualquier reconocimiento en su rostro. Nada. ¿Qué? Blake negó con la cabeza, mirándolo como si hubiera perdido la cabeza. ¿De qué demonios estás hablando? Frunció el ceño. Ella realmente no lo sabe. ¿Me estás diciendo que todo es culpa tuya? Su voz era más dura, más contundente. ¿Sin refuerzos? ¿Sin mejoras? ¿Era como Itadori en aquel entonces? Con un poder sobrenatural, pero sin ningún conocimiento de Jujutsu. Pero incluso Itadori tenía una energía maldita. Blake dudó, apretando la mandíbula. ¿Normal? No, pero para eso está Aura. Megumi sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué es Aura? Blake entrecerró los ojos levemente, casi como si pensara que la estaba tomando el pelo. ¿No lo sabes? Sus ojos se posaron en su brazo vendado por un momento antes de encontrarse con los suyos. Apretó la mandíbula. No te lo preguntaría si lo supiera. Ella lo observó un momento y luego exhaló. El aura es la manifestación de nuestra alma. Nos protege y nos fortalece. Podemos aguantar mejor los golpes, luchar con más fuerza, movernos más rápido. Todo se potencia. Sentía como si las piezas de un rompecabezas encajaran en su mente. ¿Es eso lo que te permite ignorar la mayoría de mis golpes? Blake asintió. Actúa como una barrera. ¿Cómo es que no lo sabes? Los dedos de Megumi se curvaron ligeramente. Aura. Nunca había oído hablar de algo así. Ni en la preparatoria Jujutsu. Ni en toda su experiencia como hechicero. ¿Era algo genético, como los 6 ojos?
Entonces, dijo lentamente, intentando asimilarlo, no estás usando energía maldita. Probablemente tampoco sepas qué son los espíritus malditos. ¿Y el aura es algún tipo de poder basado en el alma? ¿Otras personas tienen esta aura? Ella pareció inquietarse por su interrogatorio. Era como si estuviera viendo a un extraterrestre. Ese sí. Mucha gente tiene aura. Incluso hay academias que entrenan a gente con ella, Academia Sunsman. Cazador, era una palabra simple, pero sentía que tenía un significado diferente para ella. Megumi se quedó mirando fijamente por un momento. Recordó todo lo que había visto hoy. El entorno desconocido, las extrañas bestias negras que no eran espíritus malditos, la extraña arma que portaba, el tren en sí, incluso su incapacidad para reconocer Tokio o Japón. Y lo más importante, la completa ausencia de energía maldita. Todo le parecía ajeno. Se le formó un nudo en el estómago. Se levantó, frotándose la cara con la mano. ¿Dónde demonios estoy?, murmuró Megumi en voz baja. Blake abrió mucho los ojos. ¿De verdad no sabes nada? Megumi exhaló. Sus hombros se hundieron ligeramente. No, admitió. No lo sé. Por un momento, ninguno de los dos habló, ambos llegaron a una conclusión sobre el otro. No sabes qué es un cazador o una cazadora, ¿verdad? ¿Qué tal vale? ¿Atlas? ¿Mistral? ¿Bakuo? Preguntó Blake. Megumi dudó antes de negar con la cabeza. Ni idea. No reconoció ninguno de esos nombres, pero la forma en que los pronunció dejó claro que eran de conocimiento público. Algo que todos en este mundo deberían saber. Todos en este mundo. Se le revolvió el estómago. Su mente repasó el confuso rompecabezas pieza por pieza, y la respuesta que formó le provocó náuseas. ¿Hay alguna posibilidad de que la Tierra tenga algún significado para ti? Lo intentó una última vez, mirando a Blake a los ojos. Intentando encontrar una mentira. Tal vez solo estaba bromeando con él. No, él esperaba que ella estuviera jugando con él. Blake le devolvió la mirada, sus charcas ámbar se fundían con el azul oscuro, con un extraño destello de emoción en su mirada. Sus labios se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Dudó, luego cerró la boca y negó con la cabeza. Megumi apretó los puños mientras algo se retorcía dolorosamente en sus entrañas. La bilis le subió a la garganta, pero la tragó. Cerró los ojos, intentando bloquearlo todo, pensar, respirar, fingir que esto no estaba sucediendo. Pero todo tenía que llegar a su fin. Cuando volvió a abrir los ojos, el vagón del tren, en penumbra, lo recibió. Blake seguía sentado en el suelo, observándolo como si fuera una bestia acorralada. Se sentía mareado, aturdido, como si fuera a vomitar. Pero no. No podía derrumbarse ahora. Tenía que pensar. Tenía que encontrar la manera de regresar. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió del carruaje, sus pasos pesados mientras caminaba entre los vagones. El aire fresco le golpeó la cara al llegar al último vagón, donde conoció a Blake. El tren retumbaba sobre las vías, el paisaje se desdibujaba ante él. El cielo se había oscurecido, convirtiéndose en un lienzo naranja y lila, con árboles carmesí pasando velozmente. Sumiki, su cuerpo lo traicionó antes de que su mente pudiera reaccionar, tropezando. Se tambaleó hacia el borde del vagón y vomitó. La bilis ácida le quemaba la garganta, pero apenas lo notó. El peso que lo oprimía era demasiado. Estaba en otro mundo. No quería creerlo. Quería que fuera todo lo contrario. Pero cada señal apuntaba a la verdad. Estaba separado de Tsumiki, de Itadori, de todo lo que conocía. No iba a poder salvarla. Itadori, probablemente iba a morir. Gojo todavía estaba atrapado en el reino de la prisión. Kenjaku había capturado a Tengen. Y no pudo hacer nada al respecto. Las manos de Megumi temblaron mientras sus dedos se curvaban en puños. ¿Por qué? Su voz se quebró. Su visión se nubló. ¿Por qué? Se tambaleó hacia atrás, con las rodillas a punto de hundirse al resbalar contra una caja. Encogiéndose, hundió la cara en los brazos, con la mirada perdida en el suelo. ¿Por qué? Megumi permaneció allí sentado un buen rato, inmóvil mientras el tren retumbaba bajo él. El mundo se desdibujaba a su alrededor, indiferente a su presencia. No fue hasta que oyó pasos acercándose que finalmente levantó la vista. Blake se quedó de pie al borde del carruaje, observándolo atentamente. Podía sentir su vacilación, su peso moviéndose entre sus pies, como si dudara si acercarse o no. No le preocupaba especialmente que escapara.
Las ataduras improvisadas que había usado no eran precisamente infalibles, y no era tan ingenuo como para pensar que se quedaría quieta cuando él se fuera. Ni siquiera se molestó en reforzarse con energía maldita por si ella lo atacaba. ¿Qué sentido tenía? No estaba muerto, pero bien podría haberlo estado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Blake se quedó a unos pasos de distancia, manteniendo la distancia mientras seguía con la mirada perdida en el suelo. No fue hasta que ella se aclaró la garganta que él volvió a reconocer su presencia. ¿Por qué sigues aquí? Su voz salió plana. Blake dudó, luego suspiró, acercándose un paso más antes de sentarse en una caja cercana a su izquierda. Ella se mantuvo a unos metros de distancia, aún cautelosa. ¿Qué esperas que haga? ¿Saltar del tren y llegar de alguna manera a Vale? Se cruzó de brazos. Eso, Y. Y aún tienes a Gamboge Road. Se rascó la mejilla con un dedo mientras miraba hacia otro lado. La mirada de Megumi volvió a bajar, su mente ya estaba medio en otra parte. Su arco se movió ligeramente sobre su cabeza antes de volver su mirada hacia él. Blake lo observó un momento antes de volver a hablar. Tú no eres de este mundo, ¿verdad? Megumi no se molestó en mentir. No lo soy. No respondió de inmediato. En cambio, pareció reflexionar sobre el peso de la respuesta. Remanente, dijo finalmente. Residuo. Ese es el nombre de este mundo. La mirada de Megumi volvió a posarse en ella. Remanente. Así que ese era el nombre de este mundo. Exhaló lentamente por la nariz. No cambió nada. Ni el peso sofocante que le oprimía el pecho, ni las náuseas que le arañaban la garganta. ¿Y ahora qué? Murmuró. ¿Por qué estamos hablando? ¿Planeaba matarlo? ¿Capturarlo? ¿Se resistiría siquiera? Blake suspiró. Quiero que me devuelvas mi arma. Y. Solo quería confirmar algo. Hizo una pausa, agarrándose al borde de la caja en la que estaba sentada. No quiero pelear contigo. Su mirada se desvió. No lo sé. La propia niña parecía estar luchando con sus propios pensamientos. Megumi se burló. Eres un idiota. Blake parpadeó. ¿Qué? Podrías haber escapado y desaparecido. ¿Y a dónde ir? Replicó ella. Como dije, no hay a dónde ir. Y aún tienes a Gamboge Road. Megumi suspiró, frotándose la frente. No te devolveré el arma. Blake frunció el ceño. Entonces hablemos por ahora, vas a intentar engañarme para que te la devuelva. Su tono era monótono, indiferente. Dudo que darle su arma a un ladrón de trenes sea lo mejor para mí. La mente de Megumi no estaba en el lugar correcto, pero eso no significaba que su cerebro desapareciera. Blake frunció el ceño. Yo no, resopló frustrada antes de negar con la cabeza. No sabes nada. La compañía Schneedust es dueña de este tren. Son malvados. ¿Malvado? Repitió, con escepticismo evidente en su voz. Tratan a los faunos como basura. Como si fueran inferiores. Los dejan morir en sus minas de polvo, explotándolos hasta que se rompen. Apretó los puños a los costados. A Megumi le empezaba a doler la cabeza por todos esos términos desconocidos. Se pasó una mano por la cara. ¿Fauno? Se aferró a la palabra, al núcleo de su declaración. Son otra raza de personas en Remnant. Son como cualquier otro humano, excepto que tienen rasgos animales. La mirada de Blake se desvió, mientras el arco en su cabeza se movía de nuevo. Megumi miró fijamente su arco, con expresión apagada. Había notado cómo se movía de vez en cuando, un movimiento sutil que coincidía con sus reacciones. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿Eres un fauno? Blake se puso rígida, con la respiración entrecortada. Sus ojos ámbar, casi dorados bajo el cielo que se oscurecía, se abrieron ligeramente antes de volver a mirarlo, escrutando su rostro en busca de cualquier señal de malicia o burla. Se mordió el labio, tensa mientras un sinfín de emociones desfilaban por sus ojos. Miedo. Sorpresa. Preocupación. Y algo más que no lograba identificar. Él permaneció inmóvil, esperando, observándola mientras ella vacilaba antes de finalmente levantar la mano. Sus manos se movieron con cautela, sus dedos rozando el lazo atado sobre su cabeza. Lentamente, lo apartó. Dos orejas de gato negro se movieron sobre su cabeza. Los ojos de Megumi se abrieron ligeramente al contemplar la escena. Así que no mentía. No tenía motivos para dudar de ella, pero ver la prueba seguía siendo extraño. En este mundo existía una raza completamente diferente de personas con rasgos animales. Era extraño. Pero comparado con todo lo demás, no era lo más extraño que había visto.
Tampoco era como si Itadori no le hubiera mostrado antes lo que eran las chicas gato. Black exhaló suavemente. Sí, admitió. Soy un fauno. Ella giró la cabeza, como si esperara algún tipo de reacción por parte de él. Megumi parpadeó y la sorpresa se desvaneció. Ya veo. Las orejas de Black se crisparon levemente ante su tono despreocupado. Sus ojos volvieron a él, estudiando su rostro. ¿No te importa? Más bien es que he visto cosas más raras, dijo claramente. Cuando lidiaste con Jujutsu y espíritus malditos durante la mitad de tu vida, esto fue una de las cosas más agradables que aprendiste. Ella lo miró fijamente, con expresión indescifrable por un instante. Luego exhaló un pequeño suspiro y relajó ligeramente los hombros. Gracias, murmuró. Por no tratarme diferente. Megumi se burló. Tranquila. No necesito el agradecimiento de una criminal. Que fuera de otra especie no le quitaba mérito a sus crímenes. Black frunció el ceño y apretó los labios. Eres un imbécil. Megumi ladeó levemente la cabeza. Como fauno, ¿eso se consideraría una ofensa? ¿Sabes qué? Ni siquiera voy a responder a eso, se quejó Black. Se hizo el silencio entre ellos, aunque esta vez no fue tan tenso. El tren traqueteaba sobre las vías, y los últimos vestigios de luz se desvanecían en el horizonte. Arriba, la luna brillaba en todo su esplendor fragmentado. Megumi se quedó quieta mientras él miró hacia arriba. La luna se hizo añicos. Pedazos de él flotaban en el cielo como vidrio roto, brillando débilmente en la oscuridad. Una luna rota, se le revolvió el estómago. Todo en este mundo, las bestias monstruosas que vagaban por la naturaleza, la extraña tecnología mucho más allá de la que tenía la Tierra, el extraño concepto de aura, y ahora una luna literalmente rota. Incluso una sola de estas cosas bastaría para cuestionar la realidad, pero aquí estaban todas. Aunque era realmente mucho más loco que su propio mundo, había librado literalmente una batalla campal que amenazaba a todo Japón. Había visto hechiceros reencarnados de siglos atrás, un demonio milenario viviendo dentro de su amigo, y soldados de naciones extranjeras que llegaban para secuestrar hechiceros. Entonces, ¿cuál mundo era realmente el loco? Soltó un suspiro lento, sintiendo el peso del agotamiento apoderándose de él. Su mente daba vueltas, intentando comprender lo absurdo de su situación. ¿Qué carajo se suponía que debía hacer ahora? Su agarre se apretó sobre su rodilla. Si estaba atrapado allí, necesitaba un plan. No podía quedarse sentado esperando a que la solución cayera en sus manos. El tren se dirigía a una ciudad, ¿vale? ¿Pero qué pasaría entonces? No tenía aliados aquí. Ni recursos. Ni identidad. Solo la ropa que llevaba puesta y su hechicería. Luego estaban todas las personas que había dejado atrás en su mundo. Para ellos, debió ser como si hubiera desaparecido de repente. Peor aún cuando sucedió en cuanto él, Itadori y Kurusu descubrieron que su hermana era una jugadora encarnada. Megumi deseaba que estuvieran bien. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano. Necesitaba encontrar una manera de regresar, no importaba lo improbable que fuera. Sus pensamientos se agitaron, pero antes de que pudiera concentrarse más, la voz de Black cortó el silencio. Oye, Zenin. Puedes moverte entre las sombras e invocar a Grimm, ¿verdad? La mirada de Megumi se dirigió hacia ella, entrecerrándose ligeramente. ¿De dónde salió esto? ¿Está tratando de descubrir mis habilidades? Suspiró. Y no llames Grimm a mis Shikigamis. Ni siquiera sé qué son. Black tarareó ante su respuesta, ladeando ligeramente la cabeza. Shikigami, probó la palabra antes de negar con la cabeza. En cuanto a los Grimm, no sé si los has visto ya, pero supongo que los consideras monstruos. Son criaturas sin alma y malvadas, atraídas por las emociones negativas. Su mente regresó a las bestias que lo atacaron al despertar en este mundo. Atraído por emociones negativas, se preguntó si su energía maldita les había permitido encontrarlo tan repentinamente. ¿Parecen lobos negros y monstruosos con placas de hueso? Preguntó Megumi. La expresión de Black se ensombreció ligeramente. Entonces los has visto. Eran Beowulfs. Hay más tipos, pero son los más comunes por aquí en Vale. Así que por eso pensó que no era un Grimm. Desde su punto de vista, debió parecer un Grimm lanzándose repentinamente hacia el tren en aquel entonces, pensó para sí mismo. No sabes nada de este mundo, ¿verdad? Preguntó Black, observándolo atentamente. ¿Como los Schnees o los reinos? Megumi permaneció en silencio, y ese silencio fue respuesta suficiente. Black se cruzó de brazos, pensativa, antes de exhalar por la nariz.
¿Qué te parece un intercambio? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Te ayudaré a moverte por vale, a asegurarme de que no corras como un pollo sin cabeza. A cambio, me ayudas a bajar del tren en cuanto lleguemos a la ciudad. Megumi frunció el ceño. ¿No podemos bajarnos cuando pare? Blake negó con la cabeza. No, a menos que quieras ir a prisión. Ante esto, su ceja se movió ligeramente. El tren está cerrado, explicó. La tripulación está encerrada en una habitación segura en la parte delantera. Lo comprobé. Cuando lleguemos a Vale, la policía y posiblemente los Huntsmen estarán esperando, listos para arrestar a cualquiera que no estuviera originalmente en el tren. Hizo una mueca, como si la idea la inquietara. Allí estaba de nuevo. Los cazadores. Megumi lo pensó un momento antes de entrecerrar los ojos. ¿Fuerzas del orden? ¿No seguridad privada? Dijiste que la compañía Schneedust era una especie de corporación malvada. Pero sí atacó el tren. Tendría sentido si hubiera policías. La mandíbula de Blake se tensó. Lo son. Pero también son uno de los mayores proveedores de polvo de Remnant. Eso les da suficiente influencia para hacer lo que quieran, incluso al otro lado del mar. La mayoría de la gente hace la vista gorda, y algunos creen que son un mal necesario. Su voz era amarga. Megumi la miró un momento antes de ladear la cabeza. ¿Polvo? Blake parpadeó. Cierto. De verdad que no sabes nada. Se pasó una mano por el pelo, ordenando sus pensamientos. ¿El polvo es una fuente de energía? No, es más que eso. Es la base de la civilización. Es difícil de explicar con sencillez, pero es lo que impulsa nuestro mundo. Suspiró. Habría mucho que aprender. Megumi le dio golpecitos en la rodilla con los dedos, repasando la logística de su oferta. ¿Quieres que use mis sombras y Shikigami para bajar del tren sin que nos vean? No era una pregunta. Blake asintió. Ninguno de nosotros puede permitirse que nos pillen. Megumi tarareó, reflexionando. Blake era el único criminal allí, y dudaba que ella saliera impune solo por haber impedido que su aliado volara el tren. ¿Pero qué había de él? No tenía identidad en este mundo. Si lo arrestaban junto con ella, estaría a merced de lo que las fuerzas del orden decidieran hacer con él. Posiblemente lo consideraran cómplice de su crimen, incluso si no había hecho nada. Ese no era un riesgo que quisiera correr. Probablemente pensó todo esto antes de mencionarlo, aún así, tenía otras opciones. Podía intentar capturarla de nuevo y entregarla a las autoridades, con la esperanza de que no lo arrestaran como cómplice. O simplemente podía deshacerse de ella y escapar por su cuenta. No estaba seguro de por qué siquiera consideraba ayudarla. El problema era que aún tenía poca energía maldita y no sabía nada de este mundo. Tenerla como guía sería útil. Megumi suspiró y cerró los ojos. ¿Qué harían Itadori o Tsumiki? No creía que a ninguno de los dos le entusiasmara trabajar con una criminal, dado que ella había causado todo esto. Pero Blake también había impedido que el tren explotara. Megumi abrió los ojos. Antes dijiste que tuviste un desacuerdo con tu aliado que planeaba volar el tren. ¿Por qué lo detuviste? Su respuesta determinaría su decisión. Blake guardó silencio un momento, antes de mirarlo a los ojos. Mi aliado, Adam, las cargas que iba a colocar iban a matar a la tripulación del tren. ¿Pero la tripulación trabaja para el SDC, no? Preguntó Megumi. Sus manos se cerraron en puños. Trabajan para la Kosude, sí. Pero solo son trabajadores. No merecen morir por ello. Megumi la observó con atención. Había traicionado a su propia camarada para salvar a un puñado de trabajadores del tren. Él suspiró. A Tsumiki le hubiera gustado que la ayudara. No podré ocultarte bajo mi sombra si queremos escapar, dijo, cansado. Pero puedo crear una distracción. Una buena. Después de eso, depende de lo rápido que podamos escapar. Debería tener suficiente energía maldita para lograr algo cuando lleguemos a la ciudad. Calculó Megumi. Blake exhaló, y parte de la tensión abandonó sus hombros. Soy buena moviéndome rápido y manteniéndome oculta. Supongo que tú puedes hacer lo mismo. Él asintió. Bien. Lo observó atentamente. ¿Qué tan efectiva es esta distracción? ¿Suficiente para engañar a luchadores bien entrenados? ¿Los cazadores? Adivinó Megumi. Ya se distraerán. Les daré algo que no verán venir. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, ¿tratamos algo? Megumi suspiró, recostándose contra la caja. Sí, lo hacemos. No te arrepentirás, Zenin.
Es la primera vez que trabajo con un extraterrestre, dijo con indiferencia. Megumi le lanzó una mirada apagada. Ya estaba empezando a arrepentirse. Capítulo 3. El tren chirrió al entrar en la estación de Vale, y el roce de metal contra metal resonó por los andenes como un alma en pena. Megumi se quedó de pie cerca de la puerta lateral de carga, con el cuerpo tenso, mientras miraba a Blake. Sus ojos ámbar brillaron con inquietud al rozar con los dedos la empuñadura de Gamboa Shroud en su espalda. Él le había devuelto el arma antes, sabiendo que un Blake armado sería mejor para ambos y encontraban algún problema. Se habían posicionado en el centro del tren, escondidos en uno de los vagones cerrados. La parte delantera albergaba a la tripulación y llamaría demasiado la atención, mientras que la trasera era demasiado visible debido a los daños sufridos. Más allá de los muros de acero, la estación bullía de actividad. Se oían voces murmurando por las radios, las botas golpeaban el metal con un ruido sordo, y ojos penetrantes escrutaban el tren con atención. Los agentes patrullaban en parejas, con la mirada alerta, recorriendo el tren a lo largo. Las fuerzas del orden de Vale estaban en alerta máxima. «Están justo afuera», susurró Blake, con el arco ligeramente moviéndose al escuchar los sutiles cambios al otro lado de la puerta. Incluso después de mostrarle sus oídos a Megumi, había decidido mantenerlos ocultos ahora que entraban en la ciudad. Cambió sutilmente de postura. «¿Estás segura de que tu plan funcionará?» Megumi asintió levemente con la cabeza, con la mirada fija en la puerta frente a ellos. Sus reservas aún no se habían recuperado del todo y aún sentía el brazo débil, pero había recuperado suficiente energía para lo que necesitaba hacer. Y si las cosas salían mal, aún tendría suficiente energía maldita para luchar. «Concéntrate en correr», murmuró. «Yo me encargo del resto». La puerta de carga cobró vida con un crujido, metal contra metal al separarse del centro, deslizándose por sus rieles con un siseo lento y mecánico. La luz se filtraba por la abertura cada vez mayor, atravesando el interior en penumbra y dibujando sombras largas e irregulares sobre el frío suelo de acero. El polvo brillaba a la luz, removido por el cambio de aire. Tras el umbral, oficiales con uniformes oscuros esperaban. Un destello de luz cruzó el rostro de Megumi cuando la abertura se ensanchó lo suficiente como para que pasara una sola persona. Megumi no lo dudó. Sus manos se juntaron en un instante, entrelazando sus dedos a la perfección para formar un gráfico de sombras de conejo. Un pulso de energía maldita surgió de lo más profundo de él, extendiéndose a través de la masa de sombras que se extendía por el suelo bajo sus pies, avanzando a pesar de las intensas luces que iluminaban su forma. El escape del conejo. La oscuridad a sus pies burbujeaba y se expandía. Entonces, en una oleada de movimiento, cientos de conejos blancos surgieron de las profundidades ennegrecidas. Salieron como un torrente por la pequeña abertura, sobresaltando a los oficiales que apenas habían reaccionado al verlo. Decenas de conejos se colaron entre los agentes, mientras otros se subieron al equipo, apagando luces y derribando pequeñas cajas. Algunos incluso se lanzaron directamente contra los atónitos agentes, pateándoles la cara y los uniformes. Se oyeron gritos en el aire. «¿Qué demonios? Quítenlos de encima. Maldita sea, están por todas partes». Las filas, antes disciplinadas, se disolvieron en un instante. Los oficiales se apresuraron a recuperar el control. Algunos desenfundaron sus armas, pero dudaron al verse abrumados por la gran cantidad de conejos. «Vamos», ladró Megumi. Blake no necesitó que se lo dijeran dos veces. Ya se movía, su cuerpo era un borrón mientras se deslizaba por la abertura con gracia felina, saltando por encima de la marea de pelaje blanco. Megumi se hundió en su sombra justo cuando su pie se desprendió del suelo, y su presencia se desvaneció en el mar de oscuridad bajo ella. El mundo exterior se volvió monocromático, su visión cambió al existir ahora en las negras profundidades de su sombra, el mundo que solo él conocía. Un abismo ingrávido, negro como la tinta, que lo presionaba por todos lados, donde su cuerpo flotaba libremente sin encontrar resistencia. Los conejos les comprarían una segunda ración. Ahora todo dependía de Blake. Golpeó con fuerza el suelo enrejado y echó a correr, haciendo resonar sus botas mientras zigzagueaba entre contenedores apilados y brazos de carga suspendidos. La estación vibraba de confusión. Los oficiales gritaban por radio, ahogándose en un mar de pelaje blanco y chocando contra las cajas, demasiado aturdidos para coordinarse. Arriba, las intensas luces del techo brillaban desde las vigas de acero, iluminando el espacio con una tenue luz.
Las sombras danzaban a lo largo de las pasarelas y las plataformas de las grúas mientras Blake se movía, un destello de blanco y negro en medio del caos. Un agente se abalanzó sobre ella desde detrás de un contenedor, pero falló al girarse a medio paso, cayendo sobre una rodilla al deslizarse bajo una barandilla de carga suspendida, antes de desaparecer tras un muro de cajas. Un segundo agente gritó por una radio portátil, pero sus palabras quedaron ahogadas por la estampida de botas y conejos que corrían. Incluso en medio del caos, el orden ya estaba volviendo. Las radios crepitaban. Se gritaban órdenes. Los conejos eran ahuyentados o pisoteados cuando los oficiales se dieron cuenta de que no eran reales. Blake desenvainó a Gamboa a plena carrera. El arma se dobló en su mano y adoptó su forma de kusarigama con un chasquido de acero. No necesitó buscar salidas. Ya sabía que estaban selladas. Los oficiales habían cerrado todas las puertas principales. Pero lo que olvidaron fueron las ventanas. Paneles altos y rectangulares cubrían las paredes superiores a ambos lados de la estación. Con marcos de metal y refuerzos transversales, pero con el vidrio expuesto justo entre las barras para pasar. Sin vigilancia. Sin protección. Ella levantó su arma y disparó. Una ráfaga de disparos destrozó el cristal más cercano. Cayeron fragmentos de cristal al abrirse una abertura hacia el cielo nocturno. Un oficial se abalanzó sobre ella, pero falló por completo cuando ella se subió a su hombro sin perder el paso, usándolo como trampolín para lanzarse contra la pared. Sus botas impactaron contra la superficie de ladrillo, dando 3 pasos antes de que la gravedad comenzara a arrastrarla hacia atrás. Gamboa se abalanzó hacia adelante al lanzarlo al aire, con la hoja girando y la cinta colgando, antes de tirar. El arma disparó, impactando contra los barrotes de las ventanas rotas. El arma se enredó en el travesaño metálico de la ventana rota justo cuando ella resbalaba. Su figura se volvió borrosa. Un clon de sombra apareció en su lugar mientras su cuerpo real se elevaba bruscamente. La cinta se tensó al girar en el aire, impulsándose con ella al aterrizar con fuerza en el borde del marco roto de la ventana, esparciendo cristales bajo ella al desenganchar la espada con un movimiento fluido. Sin dudarlo, la atravesó de un salto. Ella golpeó la grava afuera sin hacer apenas ruido. Luces azules y rojas destellaban en el estacionamiento industrial. Vehículos de patrulla estaban dispersos por el perímetro, con sirenas parpadeando en la oscuridad. La mayoría de los oficiales seguían corriendo hacia la entrada de una estación, sin saber que ella ya se había ido. Blake se movía agachado, rápido, invisible. Se deslizó entre las sombras, su cuerpo se desvaneció y reapareció rápidamente. En un instante, cruzó el último tramo del terreno y saltó una barricada baja, desapareciendo en las profundidades del valle. Ella había escapado en poco menos de 12 segundos. Un número que parecía ridículo en la mente de Megumi a pesar de haberla visto moverse. El lejano ruido de gritos persistía, pero el caos inmediato de la estación de tren se desvaneció tras ellos mientras las calles de Vale se extendían ante ellos. Amplias calles iluminadas por farolas y callejones que serpenteaban hacia senderos invisibles. Cuando llegaron a una parte más tranquila del distrito, los únicos sonidos eran el zumbido distante de la vida nocturna de la ciudad. Blake aminoró el paso, apretándose contra una pared de ladrillos en uno de los callejones por los que se había adentrado, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones pausadas. Miró a la vuelta de la esquina antes de exhalar suavemente, impulsándose a medida que se adentraba. Incluso después de que dijiste que invocarías un montón de conejos, me pilló desprevenido, dijo Blake en voz alta, con tono cortante. ¿De dónde demonios sacaste eso? Mi sombra, respondió Megumi sin rodeos. Ella se estremeció mientras miraba a su alrededor, solo para descubrir que él no estaba por ningún lado. Aquí abajo, la voz de Megumi resonó desde su sombra, captando su atención. Blake miró sus pies, la tenue sombra que se fundía con las del callejón. A pesar de su visión nocturna, era extraño oír una voz que salía de la nada debajo de ella. Así que también hablabas literalmente de lo de la sombra, ¿eh? Da bastante miedo, ¿sabes? Él no respondió. Estaba un poco aturdido por lo que dijo. Espeluznante. De repente, Megumi sintió la necesidad de arrastrarla hacia su sombra. Y pareces sentirte muy cómodo huyendo de la ley. Menuda experiencia tienes, dijo. Blake frunció el ceño ligeramente. Mejor que te pillen, murmuró, acelerando el paso por el estrecho callejón. Ahora sal de mi sombra, pervertido. Ella se quedó paralizada. El lazo en su cabeza se movía con fuerza y rapidez mientras entrecerraba los ojos.
Su pie se deslizó contra el pavimento mientras se giraba hacia la entrada del callejón, su mano ya agarraba la empuñadura de Gamboge Road. Quédate, dijo en voz baja, apenas un susurro, mientras se armaba de valor. Sus músculos se tensaron, esperando. Esperando. Un segundo después, algo aterrizó frente a ella desde lo alto con un golpe sordo. El impacto levantó una pequeña nube de polvo, y al asentarse, pudo ver con claridad la figura que ahora se encontraba a solo 5 metros de distancia. Un hombre, ataviado con una elegante armadura oscura, se erguía ante ella, con un poncho naranja sobre los hombros, a juego con su pelo corto y anaranjado. Una enorme espada reposaba tranquilamente en su mano, cuya superficie pulida brillaba bajo la tenue luz de la luna. Sus labios se curvaron ligeramente mientras la miraba con los ojos entrecerrados. Impresionante truco el de ahí atrás. ¿Eres mago? ¿Conejos, sombreros y todo eso?, dijo el hombre, con una sonrisa pícara que se desvaneció en algo más neutral. Me costó un poco encontrarte, pero aquí termina tu jueguito. Su voz era firme, como si diera una última advertencia. Ríndete ahora y baja el arma. Quedas arrestado por el ataque al tren de SDC. Los dedos de Blake se cerraron con fuerza alrededor de Gamboge Road, pero ella no lo desenvainó aún. Sus ojos recorrieron fugazmente la postura del hombre y la forma en que agarraba su arma. Estaba completamente expuesto, sin molestarse en prepararse para atacar o defenderse, pero se sentía aún más amenazante. Cazador, susurró en voz baja mientras bajaba su centro de masa, confirmando las sospechas de Megumi sobre quién era el hombre. Así que ese es un cazador. Megumi permaneció en silencio en su sombra, esperando. Blake se quedó paralizado, calculando, sopesando todas las opciones posibles. Su arco se movió ligeramente al mover los pies, listo para reaccionar en cualquier momento. Tenemos que escapar. ¿Tienes algún plan? No cree que tengamos ninguna posibilidad, ni siquiera en un 2 contra 1. Además, logró rastrearnos después de que escapáramos casi a la perfección. La voz de Megumi era apenas audible, incluso para ella. Luchen cerca de las sombras más profundas. Yo los cubriré. Ustedes son la vanguardia. El cazador notó el cambio en su postura. Apretó la espada con más fuerza, su mirada se agudizó, pero aún así no atacó directamente. No seas tonta. Prefiero no tener que obligarte, dijo, con un tono cada vez más irritado. Ya sabes cómo termina esto. Ven en silencio. La expresión de Blake permaneció indescifrable, sin responderle. Aunque ese silencio y su postura fueron respuesta suficiente. El cazador suspiró, encogiendo los hombros y cambiando de postura. Sé testarudo entonces. Entonces se movió, su pie pisoteó el suelo con fuerza mientras aparecía frente a ellos en un estallido de movimiento, cerrando la brecha en un instante. La culata de la alabarda se disparó hacia adelante como un martillazo. Blake apenas tuvo tiempo de desenvainar Gamboge Road, desviando el ataque en el último instante. Aún así, el impacto le hizo vibrar el brazo, apretando más la mano mientras se tambaleaba hacia atrás. Retrocedió un paso, pero él no le dio tiempo a respirar. Su espada cortó el aire en un arco amplio, con el filo dirigiéndose hacia su costado. Blake giró su cuerpo en el último segundo, quedando fuera de su alcance. Ella contraatacó, con su espada como un hacha en su vaina, mientras atacaba en una ráfaga rápida dirigida a su torso. El cazador respondió a cada ataque sin esfuerzo, desviando sus golpes y negándole incluso la más mínima oportunidad. La espada del cazador atravesó repentinamente el cuerpo de Blake, atravesándolo limpiamente, pero desapareció repentinamente mientras Blake se dirigía velozmente hacia su flanco. Gamboge Road se dividió en 2 hojas, cortando hacia su costado, solo para ser desviada de nuevo. No pudo superar su guardia en absoluto. Megumi observaba desde las sombras, analizando cada movimiento. La técnica de clonación de Blake le permitió mantener la velocidad por momentos, pero seguía siendo repelida. Necesitaba espacio. Actuó, moviéndose entre las sombras. Un destello de acero emergió de la sombra bajo el cazador, una espada que se dirigía hacia sus piernas. El ataque impactó, pero el destello momentáneo de sorpresa en los ojos del hombre se desvaneció al encenderse su aura, absorbiendo el impacto. Sin dudarlo, se adaptó, girando su cuerpo mientras su espada descendía en un brutal contraataque. Chispas estallaron en el aire al chocar el acero con el acero, y el impacto provocó una descarga eléctrica en el brazo de Megumi al ser empujada hacia atrás. La fuerza expulsó a Megumi de las sombras, y su figura se solidificó antes de que la bota del cazador se desprendiera, pero no hacia él. ¡Ah!
Black apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la patada la golpeara cuando estaba a punto de cubrir a Megumi, haciéndola rodar mientras caía. Por primera vez, la mirada aguda del cazador cambió, su postura cambió sutilmente para mantener más distancia con su espada, sus ojos parpadeando entre ellos. Los conductores del tren mencionaron a 2 atacantes. Me preguntaba dónde estaba tu amigo, murmuró, con un tono más alerta antes de intervenir a toda velocidad. Megumi se agachó justo cuando la aguja silbó sobre su cabeza, cortando el espacio vacío donde había estado su cabeza momentos antes. El cazador avanzó de inmediato, su arma describiendo un arco descendente con una velocidad aterradora. Megumi apenas logró esquivarla por un pelo cuando la hoja se estrelló contra el pavimento con un impacto atronador, esparciendo piedras y escombros por la fuerza. Megumi no dudó. Con un solo movimiento, pisoteó la aguja incrustada, intentando inmovilizarla. Su espada se disparó hacia adelante en una estocada dirigida directamente al rostro del cazador. La mano libre del hombre se alzó bruscamente, aferrándose a la hoja justo antes de que pudiera golpear. Megumi apretó los dientes, empujando con todas sus fuerzas, pero la hoja se negó a moverse. Tendrás que hacerlo mejor que eso, se burló el cazador, con un tono de diversión en su voz. Un repentino estallido de disparos rasgó el aire, las balas rebotando inofensivamente en el aura del cazador. Black se había recuperado, arrodillándose mientras Gumball Shroud apuntaba con firmeza al disparar. La descarga obligó al cazador a soltarlo. Con un solo movimiento fluido, apartó la espada de Megumi y arrancó su espada del pavimento, retrocediéndolo justo para recuperar el equilibrio. Su arma se movía con rapidez, desviando los disparos con facilidad. Su expresión permaneció tranquila, aunque un leve atisbo de irritación cruzó su rostro. El agarre de Megumi sobre su espada se hizo más fuerte. Se está conteniendo. No puedo invocar a ninguno de mis Shikigami imprudentemente sin arriesgar su muerte. Su mente corría mientras analizaba a su oponente. Es demasiado fuerte, demasiado rápido. Y probablemente aún tenga unas bajo la manga, como Black con sus clones. Antes de que Megumi pudiera evaluar completamente la situación, el cazador se movió, volviendo su atención hacia Megumi. Su espada descendió en un arco aplastante, impactando la espada apenas alzada de Megumi. El impacto resonó en sus brazos, obligándolo a caer sobre una rodilla mientras sus músculos se tensaban para mantenerse firme. El brazo herido que sostenía la espada casi le falla por completo mientras luchaba por no ser cortado. «Cambia», gritó Megumi. La espada del cazador se alzó de nuevo, con la intención de cortarlo. Pero al descender, Megumi se hundió en las sombras, desapareciendo justo antes del impacto. La punta de la espada la siguió poco después, hundiéndose en la sombra y desapareciendo por completo. El cazador parpadeó, perdiendo el equilibrio momentáneamente al clavar su arma en el vacío. Black se lanzó hacia adelante, con Gumball Shroud destellando mientras lanzaba un ataque implacable, obligando al cazador a bloquear con el antebrazo. Necesito ganar tiempo. Emergiendo silenciosamente de la pelea y fuera de la vista, Megumi formó señales con las manos en rápida sucesión. Nuevo. Sapo. El abismo desconocido del pozo. Las sombras circundantes se ondularon mientras formaban su Shikigami. Con un gruñido, el cazador respondió. Salió disparado, alcanzando a Black en las costillas. Ella dio un salto casi imperceptible, apenas logrando girar en el aire y absorber el impacto al ser lanzada hacia atrás, aterrizando en un giro controlado. Él arrancó su espada de la sombra vacía mientras se lanzaba hacia adelante y volvió a golpear, esta vez directo a su cabeza justo cuando ella había recuperado el equilibrio. De repente, unas gruesas lenguas moradas se abalanzaron sobre sus brazos, tirándolos hacia atrás. El filo de la aguja rozó el costado de Black al caer a poca distancia de su objetivo, dejándola sin aire mientras se tambaleaba. El cazador frunció el ceño. Sus músculos se tensaron mientras intentaba liberarse. Detrás de él, Megumi estaba agachada, con los dedos entrelazados en un gráfico de sombras de perro. Las paredes y el suelo del callejón estaban ahora repletos de grandes ranas aladas, con las lenguas enganchadas a las extremidades de Huntsman. «Perro divino. Totalidad», susurró Megumi en voz baja. Antes de que el cazador pudiera liberarse de las lenguas de las ranas, Megumi se abalanzó sobre él, con pasos fuertes y su espada surgiendo de las sombras mientras apuntaba al costado expuesto del hombre. El cazador reaccionó por instinto, girando mientras su espada trazaba un amplio arco. Pero su espada solo encontró aire vacío mientras Megumi se desvanecía una vez más entre sus sombras justo cuando estaba a punto de atacar. Una finta.
Reapareciendo detrás del cazador, Megumi no atacó. En cambio, lo adelantó corriendo. En ese mismo instante, Megumi soltó su espada, dejándola resbalar en la oscuridad bajo él. Con las manos libres, formó la señal con la mano para Nue mientras corría hacia Blake. ¡No! Un relámpago crepitó cuando el Shikigami apareció junto a Blake, desplegando sus alas con una fuerte ráfaga de viento. Antes de que pudiera reaccionar, Megumi la agarró del brazo y la arrojó sobre el lomo del Shikigami. ¿Qué estás? Blake apenas tuvo tiempo de protestar antes de saltar a su lado. Despega, ordenó Megumi. Nue batió las alas y, con un poderoso impulso, se elevó por los aires, con el viento soplando a su alrededor mientras ascendía rápidamente sobre el callejón. Blake se aferró instintivamente a la espalda de Nue, con los ojos abiertos por la alarma. El cazador maldijo en voz baja. Tensó los brazos mientras tiraba de cada rana que lo sujetaba, cuyos cuerpos se agitaban en el aire. Con un solo golpe de su espada, las abatió a todas, disolviéndose de nuevo en la sombra. Su espada se movió y se transformó en un enorme rifle en su mano. No te dejaré. Antes de que pudiera disparar, una mancha de pelaje blanco y negro cayó desde lo alto de las paredes del callejón. Una garra enorme golpeó el costado de la cabeza del cazador con una fuerza brutal. El hombre se estrelló contra la pared del callejón, desmoronándose los ladrillos por el impacto. La totalidad emergió de las sombras, gruñendo, con sus penetrantes ojos amarillos clavados en su presa. El cazador se tambaleó, repeliendo el golpe. Su irritación anterior había desaparecido, reemplazada por algo más frío. ¿Un Beowulf? Su espada centelleó, transformándose de nuevo al cortar el aire donde se encontraba totalidad, solo para que el golpe chocara con el vacío. El Shikigami se disolvió en la sombra justo antes del impacto, cumpliendo su misión. Para cuando el cazador giró, Megumi y Blake ya no estaban, ambos aferrados a Nue mientras este planeaba por el aire, rozando los tejados. Megumi mantuvo baja altitud, apenas por encima de los edificios, evitando el aire libre donde pudieran ser vistos y metiéndose en callejones estrechos para ganar velocidad. No podían arriesgarse a ser vistos volando por la ciudad, en lo que podría confundirse con un Grim. Megumi dejó escapar un suspiro lento y constante. ¿Son todos los cazadores tan fuertes? Su mente repasó la pelea en fragmentos, analizando cada intercambio, cada finta, cada momento en que él y Blake habían evitado por poco ser superados. Sin embargo, le costaba obtener una lectura precisa del cazador. El hombre no los había tomado en serio. Incluso con todos sus trucos, no habían ganado. Simplemente habían escapado. Si realmente hubieran necesitado derribarlo, Megumi desechó ese pensamiento. No importaba. Se escaparon, y eso fue suficiente. Tras varios minutos de tensión, guió a Nue hacia un callejón desierto, oculto a miradas indiscretas. En cuanto las garras del Shikigami tocaron el suelo, Blake se deslizó con la respiración entrecortada. Ella dio unos pasos vacilantes antes de apoyarse en la pared más cercana. Su pecho subía y bajaba rápidamente, respirando entrecortadamente. Debería saber, exhaló, intentando calmarse. Avisarme qué ibas a hacer. Lo fulminó con la mirada entre respiraciones profundas. No pensé que lograríamos salir de ahí. Megumi ignoró la irritación en su voz y se apartó de Nue con mucha menos urgencia antes de desinvocarlo. Él se apoyó en la pared opuesta, pasándose una mano por el pelo. Esperemos no encontrarnos con otro pronto. Casi me partió en dos más de una vez. Blake levantó la cabeza ligeramente al oír eso. Sus ojos ámbar se entrecerraron y de repente se abrieron de par en par cuando algo hizo clic en su mente. Él no tenía aura. Se enderezó, olvidando por un momento el cansancio, y dio un paso hacia él. ¿Estás herido?, preguntó vacilante. Megumi frunció el ceño y levantó una mano antes de poder acercarse. Estoy bien, dijo con naturalidad. La única herida que tengo es la del brazo, de antes. La mirada de Blake se desvió hacia su brazo aún vendado. Apretó la mandíbula brevemente antes de apartar la mirada con torpeza, exhalando. Aún así, murmuró. Olvidé que no tenías aura para protegerte. Simplemente, se me olvidó. No es nada, desestimó Megumi, restándole importancia. Su mirada se desvió, analizándola. Fuiste tú quien recibió el golpe. ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguró Blake. Esos golpes me han quitado bastante aura, pero, no es que no haya pasado por cosas peores. Megumi asintió levemente, pero sus pensamientos se demoraron en lo que acababa de presenciar. Ver a Aura en acción era diferente a solo oír hablar de ella.
Incluso con su refuerzo, si hubiera recibido alguno de los golpes de Blake, especialmente ese corte en el costado, podría haber quedado destrozado en el acto. Y esa constatación dejó un peso incómodo en su pecho. Por ahora, sin embargo, estaban a salvo. Por ahora. La noche en Vale era densa y silenciosa. La tenue luz de las farolas proyectaba largas sombras sobre las calles. Megumi caminaba a paso firme, con el aire fresco azotándole el rostro. Su mirada se dirigía a los edificios desgastados que los rodeaban. Blake caminaba a su lado, con la mirada penetrante recorriendo callejones destartalados y escaparates oscuros, frunciendo el ceño. ¿Ves algo?, preguntó Blake en voz baja. Megumi negó con la cabeza. Nada. Llevaban 2 horas caminando buscando alojamiento, pero sus opciones se reducían rápidamente. Los distritos más ricos estaban descartados. Megumi no tenía nada, y Blake no parecía tener mucho que ofrecer. En esta parte de Vale, los pocos lugares que pasaban estaban cerrados por la noche o eran el tipo de lugares que, de existir en su mundo, serían caldo de cultivo para espíritus malditos. Lugares sumidos en la miseria y el peligro. Megumi suspiró, fulminándola con la mirada. ¿Segura que conoces esta ciudad? Blake asintió brevemente. Un poco. Solo que, nunca he estado aquí ni tan tarde. Su voz se apagó al pasar junto a un edificio destartalado donde 2 hombres se demoraban en la puerta, con la mirada fija en ellos durante demasiado tiempo. No ayuda que sea demasiado tarde para que alguien decente salga. Megumi permaneció en silencio, escudriñando las sombras con la mirada. La ciudad parecía inquietantemente animada de noche, pero no en el buen sentido. Siguieron caminando hasta que vieron el letrero de un pequeño hotel destartalado. Las luces de neón zumbaban débilmente en el aire fresco de la noche, iluminando sus destartaladas paredes de ladrillo. El edificio parecía haber perdido la batalla contra el tiempo y la apatía, pero algo era algo. Y a estas alturas, algo era mejor que nada. La puerta de cristal que empujaron se negó a moverse por un instante, requiriendo un empujón adicional, y al hacerlo, el olor a aire viciado y madera vieja los golpeó de inmediato. Detrás del mostrador de recepción estaba sentado un hombre de mediana edad, con los ojos inyectados en sangre y ojeras. Se giró perezosamente hacia ellos mientras se acercaban al mostrador, apenas levantando la cabeza del papeleo que garabateaba. La habitación a su alrededor estaba tenuemente iluminada con luces amarillas en el techo. La mirada del hombre se detuvo en ellos, arqueando ligeramente las cejas al observar su apariencia. Sus ojos se posaron en el sudario de Gumball, atado a la espalda de Blake, y en el vendaje improvisado del brazo de Megumi durante un largo instante antes de dejar la pluma con un suspiro y buscar un libro de contabilidad polvoriento. ¿Ustedes dos son pareja? ¿Se quedan mucho tiempo o solo están de paso? Su voz era áspera, como papel de lija. Blake tosió, enderezándose. De paso, dijo con firmeza. Una habitación. Solo para pasar la noche. Quizás más tiempo. El hombre gruñó, anotando algo en el libro de contabilidad. ¿Nombre?, preguntó sin levantar la vista. Blake dudó un momento. Blake Belladonna. Lo garabateó y luego se volvió hacia Megumi. ¿Y el tuyo? La mirada de Megumi se desvió un instante hacia Blake, antes de que éste diera un paso al frente. Megumi Fushiguro. Reorganizó ligeramente su nombre, haciéndolo más occidental. Cuando dio un paso atrás, notó que Blake lo miraba con expresión interrogativa. Más tarde, articuló. El hombre terminó de escribir y tomó una llave que colgaba detrás de él. Una habitación. 4000 yen. Si quiere quedarse más tiempo, vuelva mañana. Deslizó la llave por el mostrador. Blake se encogió ante el precio, pero sacó 2 tarjetas de crédito. El hombre las tomó sin decir palabra y guardó el dinero en un cajón. Gracias, dijo con voz tensa. Me pregunto cuál es la conversión de yenes a gravámenes. Megumi reflexionó para sí mismo. Se dirigieron a unas estrechas escaleras al fondo del vestíbulo, subiendo al 3er piso. Si el exterior del hotel tenía mal aspecto, el interior parecía deliberadamente descuidado. Grietas y pintura descascarada cubrían las paredes, la alfombra estaba manchada y había un olor nauseabundo omnipresente. Su habitación estaba cerca del final del pasillo, número 314. Blake metió la llave en la cerradura y la giró, pero el pomo se resistió. Chasqueando la lengua, la giró con más fuerza hasta que la puerta finalmente se abrió con un crujido. La habitación era tan miserable como esperaba. Una cama individual, una silla desvencijada, una mesa y una ventana que daba a la calle. El aire estaba cargado de humedad. Este lugar es peor de lo que pensaba, murmuró Blake, arrugando la nariz.
Es mejor que quedarse afuera, dijo Megumi, aunque era más para sí mismo que para ella. Ya extrañaba su cama en la preparatoria Jujutsu. Encendió la luz mientras entraban en la habitación. La bombilla del techo parpadeó con reticencia, antes de quedarse con un tenue resplandor amarillo que hacía que la habitación pareciera aún más miserable. Apenas, murmuró Blake mientras se dirigía a la ventana. Miró por la ventana un momento antes de cerrar las persianas de un tirón brusco. ¿Hay alguien afuera?, preguntó. No notaron que nadie los siguiera tras su fiasco con la Lady Huntsman, pero más vale prevenir que curar. Ella negó con la cabeza. No, esta noche estaremos bien. Blake se sentó en el borde de la cama antes de desplomarse hacia atrás con un profundo suspiro. Esta cama es horrible, gimió. Megumi se encogió. Deberías haberlo comprobado antes de acostarte. Blake levantó la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos antes de gemir de nuevo. Podrías haberte guardado eso, dijo mientras dejaba caer la cabeza sobre la cama. Se encogió de hombros, observando la cama con recelo. Era lo suficientemente grande para los dos, pero no estaba dispuesto a compartirla. Y a pesar de las sábanas relativamente limpias, no se fiaba de ella. Puedes quedarte con la cama, yo me quedo con la silla, dijo con una mueca, caminando hacia la esquina para sentarse en la silla de madera. Esta crujió bajo su peso mientras intentaba encontrar una postura cómoda. Blake se removió en la cama, mirándolo con recelo. ¿Por qué usaste un nombre falso? No lo era. Megumi la miró a los ojos, sin inmutarse. Ese es mi verdadero nombre. Su arco se movió. ¿Me diste un nombre falso? Hice. Ella exhaló bruscamente. ¿Cuánto tiempo planeabas mantenerlo en secreto? Te lo acabo de decir, ¿no? Blake le lanzó una mirada fría. No ibas a corregirme en absoluto, ¿verdad? Megumi miró hacia otro lado, ignorando la pregunta. Blake chasqueó la lengua y se incorporó. Entonces, Megumi, Fushiguro, interrumpió. ¿HM? Blake inclinó la cabeza. Prefiero que me llames por mi apellido. Ella lo miró fijamente un buen rato. Bueno, Megumi, repitió, para su disgusto. Tengo suficiente lien para unos 5 días más, suponiendo que nos saltemos comidas y otros gastos. Bajó la mirada hacia su brazo vendado. Megumi flexionó los dedos. El dolor había disminuido, pero seguía ahí. Mi brazo estará bien. Pero necesitaré vendajes adecuados en algún momento. Blake frunció el ceño. ¿Tu cuerpo no te ayuda a sanar? Algo, pero no realmente. La energía maldita me permite reforzarme, asegurándome de no desangrarme, pero la curación es algo completamente distinto. Exhaló. Ojalá pudiera usar la técnica maldita inversa. Blake se inclinó ligeramente hacia adelante, observándolo. Energía maldita, ¿eso es lo que usas? ¿Es como el aura? Megumi exhaló, ladeando la cabeza pensativo. Algo así. Parecen similares en algunos aspectos, pero hay grandes diferencias. Blake frunció el ceño. ¿Cómo qué? Para empezar, no hay defensa automática, dijo, encogiéndose de hombros. Si recibo un golpe, lo siento. No hay ninguna barrera pasiva que me proteja. Dudo, pues su conocimiento de aura era demasiado superficial para hacer una comparación adecuada. Pero algo le llamó la atención. ¿Puede aura curarte? Blake asintió. Sí. Lo realza todo. Si me hiciera un corte como el tuyo, probablemente me recuperaría en un par de días. Bueno, suponiendo que no me arrancara el brazo por completo. Megumi frunció el ceño. ¿Tu aura no impediría que eso sucediera? ¿Cómo podría ella siquiera lastimarse en primer lugar si tiene esta barrera constante? Blake exhaló. El aura no es invencible. Si se agota o me golpean antes de poder activarla, recibo todo el daño. Una barrera defensiva, sanadora, con habilidades mejoradas, pero con un límite claro. Al romperse, parecían tan vulnerables como cualquier otra persona. Megumi hizo una pausa. ¿Cómo se consigue el aura? Blake lo observó con expresión indescifrable. Todos lo tienen. Cualquier cosa con alma, al menos. Pero para la mayoría, está bajo llave. Alguien tiene que desbloquearlo por ti, o lo desbloqueas tú mismo mediante estrés extremo o entrenamiento. Megumi lo consideró. Si pudiera obtener aura, tendría curación pasiva y una capa adicional de protección. Incluso si se rompía, aún conservaría su energía maldita. Entonces, ¿puedes desbloquear el mío? Blake dudó, mordiéndose el labio. ¿Por qué? La mirada de Megumi no vaciló. Suena útil. ¿Y me debes el brazo? Dijo, levantándolo. Blake se burló, cruzando los brazos sobre el pecho. Una herida que te infligiste al dejar que te golpeara a propósito, señaló.
Luchaste contra mí, me venciste e invocaste a esos Shikigami tuyos. No parece que lo necesites. Megumi ignoró el golpe. No sé cuánto tiempo estaré atrapado aquí, dijo simplemente. Si tengo que luchar, quiero todas las ventajas posibles. Blake lo observó un momento, con expresión cautelosa. Podía ver que estaba sopesando sus opciones. Todavía no confiaba en él, no del todo. No es que la culpara. Pero también era práctica, por lo que sabía hasta ahora. Sabía que les iría mejor trabajando juntos, al menos por ahora. ¿No piensas usarlo en mi contra, verdad? Preguntó con voz mesurada, pero cautelosa. Si quisiera no lo pediría, respondió. Entrecerró los ojos ligeramente, buscando cualquier señal de engaño. Lo que vio debió tranquilizarla, porque suspiró, frotándose la nuca. «O podrías estar mintiéndome», murmuró, mirando su brazo antes de negar con la cabeza. «Vale. Lo intentaré. ¿Hay algo de lo que deba preocuparme?» Blake apretó los labios, dándole vueltas. «Debería ser seguro. Como mucho, me agotaré un poco». Megumi asintió. «Está bien. ¿Qué hago?» «Levántate. Cierra los ojos», dijo, cambiando el peso de un lado a otro mientras se ponía de pie, como si dudara de sí misma. Megumi hizo lo que le indicaron y escuchó el sonido silencioso de sus pasos mientras se acercaba. «Ahora», dijo ella, en voz más baja. «Concéntrate. Enfócate en tu yo más profundo». Le puso una mano en el pecho. «¿Mi yo más íntimo? ¿Cómo, siquiera lo hago?» Megumi frunció el ceño. «Algo que representaba mi yo más íntimo. Algo cercano a mi ser. Quizás, mi dominio innato». Su mente era un dominio innato, un paisaje mental que encarnaba su ser y su técnica maldita. Sí, si hubiera algo en lo que pudiera concentrarse que realmente lo representara, sería eso. Megumi centró su mente en su dominio innato, pensando en cada vez que usaba la expansión de su dominio. La mayoría de los hechiceros tenían cierta comprensión de su dominio innato debido a su correlación con su técnica maldita. Sin embargo, la mayoría no lograba comprenderlo por completo, y mucho menos usarlo para expandir su dominio. Control de energía maldita, reservas, conocimiento de técnicas de barrera, todo era necesario para crear una expansión de dominio, pero lo más importante era el profundo sentido de identidad del hechicero. Tan fuerte que es capaz de reescribir el mundo que lo rodea por un instante. La técnica maldita de Megumi era inusual en ese sentido. No comprendía del todo su dominio innato, pero encontró la manera de sortearlo, proyectando su sombra sobre un espacio cerrado, imitando lo que podría ser su dominio. Se volvió más consciente y hábil a medida que continuaba expandiendo su dominio, pero aún carecía de una verdadera comprensión de sí mismo, y mucho menos de las técnicas de barrera para contener y crear un golpe certero. Contuvo la respiración mientras su mente se concentraba. La técnica de las 10 sombras. Jardín de sombras de Quimera. Su dominio innato. Todos eran parte de él. Blake cerró los ojos, arrugándolos ligeramente mientras se concentraba profundamente. Porque es en la liberación que logramos el cambio. A través de ella, nos convertimos en un modelo de justicia e igualdad para compartir con todos. En lo más profundo de su ser, sintió que algo se movía, reaccionando a las palabras de Blake. Una sensación casi similar a la de cuando sus Shikigamis eran invocados, cada vez que sus formas cambiaban y aparecían de su propia sombra. Infinito en verdad y libre de control. La sensación se hizo más fuerte. Como si algo tirara de su ser. Libero tu alma, y por mi hombro, luego nada, solo matices de negro. Libérate, ah. Blake cayó al suelo con el sonido del cristal rompiéndose y se llevó la mano al pecho. Megumi abrió los ojos de golpe al ver su figura caída. Se arrodilló junto a ella al instante, con la mano firme, sujetándole el hombro mientras le examinaba el rostro. ¿Qué pasó? ¿Blake? Preguntó con voz apremiante. Su rostro palideció, casi enfermizo bajo la luz, mientras una fría capa de sudor se le pegaba a la frente. Sus ojos parpadeaban débilmente, desenfocados, y un leve temblor en sus pestañas delataba la tensión subyacente. Respiró entrecortadamente. No lo sé. Intenté desbloquear tu aura, pero, le temblaban las manos. Sentí como si me rechazaran. ¿Rechazado? Repitió, con un nudo en el estómago. El arco de Blake se aplanó. No lo sé. Metí la mano en tu alma, pero, algo pasó. Todo se volvió oscuro. Sentí que me asfixiaba. Como si estuviera en el agua pero no pudiera moverme, ni nadar. Megumi se quedó quieto, sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Sabía exactamente a qué se refería.
La misma sensación familiar cada vez que se sumergía en una sombra. Sin embargo, no debería haber sido posible. Ella no tenía su técnica, no tenía la capacidad de sumergirse, su mente se congeló. Su dominio innato, un dominio rodeado de profundas sombras. Y ella acababa de intentar llegar a su alma, o en este caso, a lo que él había usado para su identidad. Apretó la mandíbula. Es mi culpa. Black respiró temblorosamente, sus hombros subían y bajaban de forma irregular. Sus ojos ámbar lo miraron confusos. ¿Qué? Su voz salió tranquila. No. Eso no tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Megumi dudó, apartando lentamente su mano. No estaba seguro de si debía tocarla ahora. No le gustaba explicar su técnica maldita a gente en la que apenas confiaba, pero después de lo que acababa de pasar, le debía una respuesta. ¿Esa oscuridad que sentiste? Su voz se volvió más baja. Esa fue mi técnica maldita, mi sombra. Sus manos se apoyaron en el suelo como si se anclara en la tierra, escuchando sus palabras, como si intentara comprender qué quería decir. Permaneció en silencio mientras reflexionaba sobre ello, antes de cerrar los ojos un momento. Se sentía mareada y apenas podía pensar por dónde empezar a leer lo que acababa de decir. Al abrir los ojos de nuevo, encontró la mano de Megumi frente a ella. Vacilante, miraba ligeramente a un lado, sin mirarla a los ojos. Ella no se movió para tomar su mano, y por un momento, pareció que iba a negarse. Entonces, con un suspiro reticente, tomó la mano que le ofrecía y dejó que la ayudara a incorporarse. Incluso con su ayuda, se tambaleó ligeramente, apretando más la mano antes de estabilizarse. Murmuró algo en voz baja, probablemente maldiciéndolo, pero se dejó guiar hasta la cama. Él la ayudó a sentarse, observándola atentamente mientras se apoyaba pesadamente en el cabecero. Parecía que acababa de correr una maratón. Peor aún que cuando escaparon del cazador. Megumi exhaló y retrocedió. No creo que podamos desbloquear mi aura. O si siquiera es posible. Black se burló, el sonido débil. ¿Tú crees? Sus labios se apretaron en una fina línea. No discutió con ella, pues recordaba la sensación que había sentido cuando ella intentó desbloquear su aura. La misma sensación cada vez que invocaba a su Shikigami. Por lo que dijo, había llegado a mi alma, o más probablemente, a mi dominio innato. Luego, casi se ahogó en mi sombra. Black le frotó la cara con la mano. Mi aura se rompió. Frunció el ceño. ¿En serio? Ella asintió, aún con aspecto agotado. Creo que fue lo que me protegió cuando intenté desbloquear tu aura. Megumi frunció el ceño y se alejó de ella. Fue su culpa. Quizás no lo esperaba ni lo quería, pero fue su culpa. Ella se arriesgó a desbloquear su aura, a alguien que ni siquiera era de su mundo, porque él se lo pidió. Y le dolió. Podría haber sido peor. Si su aura no la hubiera protegido, Black debió notar el cambio en su expresión, porque ella suspiró. Podría haber sido peor, dijo, como si le leyera el pensamiento. Luego, en voz más baja, añadió, al menos ahora lo sabemos. Megumi dejó escapar un suspiro lento. Sí. Black se removió en la cama, se tumbó y cerró los ojos. Necesito dormir. Tú también deberías. No respondió de inmediato. Una parte de él quería seguir dándole vueltas, analizar qué salió mal, averiguar si había alguna manera de suprimir su dominio para que no interfiriera la próxima vez. Pero había demasiadas incógnitas. Ni siquiera sabía si era posible, y mucho menos si habría una próxima vez. Si quería arriesgarse a intentarlo de nuevo. Entonces, en lugar de eso, tomó el interruptor de la luz, lo apagó y sumió la habitación en la oscuridad. Pasaron unos segundos. Buenas noches, dijo finalmente. Black no abrió los ojos. Buenas noches, Fushiguro. Los pasos de Megumi eran silenciosos mientras él se sentaba en la silla de madera, contemplando su suave silueta sobre la cama. Respiró hondo y cerró los ojos. Tenía la sensación de que no iba a dormir mucho.